Iglesia Cristiana Príncipe de Paz, un lugar de refugio, restauración, enseñanza y adoración. Decíamos que se llama nuestra serie Más que un libro, y hoy el tema que te traigo es palabra viva. Cuando nosotros somos muy dados a cuando tenemos una necesidad por la cual estamos pasando, algo que requerimos para nuestra vida, algo que nos hace falta para seguir en esta vida, para poder satisfacer algunas necesidades de casa, de familia, de salud, etcétera. A veces el hombre somos muy dados a poder escuchar a alguien que nos puede dar una sugerencia, y hay gente que a veces hay alrededor que te sugiere cosas. Si hay una cuestión médica, todos se vuelven doctores a nuestro alrededor y te sugieren, te dicen: haz esto, haz lo otro, haz aquello, tómate esto, estás padeciendo de tal cosa. O cuando a veces tenemos un problema legal, todos son abogados y todos te dicen: hable de esta manera, hable de esta forma, y así se vuelve la gente experta en muchos temas. Pero no hay un indicativo, o no hay una instrucción más precisa que lo que es la palabra de nuestro Dios a nuestra vida. La bendición que tenemos como iglesia es tener este libro precioso que es más que un libro, y donde en él encontramos todas las cosas que nosotros necesitamos, todo aquello que nosotros necesitamos, porque nos da dirección, porque nos ayuda, porque nos bendice, porque nos guía, porque nos ilustra, porque nos aconseja, hace cosas maravillosas, porque esto es más que un libro. No solamente son letras impresas en papel, sino que es el poder de Dios manifestándose de una manera poderosa. Y es por lo cual que en esta hora, ¿cuál es el énfasis que queremos hacer? Esa parte, porque mira, se ha perdido muchas cosas. Aunque tú dices: es que soy cristiano, y es que somos cristianos, y la Biblia es la que es mi regla para vivir, es mi regla de vida, y a veces lo pronunciamos con nuestra boca, pero en ocasiones no entendemos y no seguimos el instructivo, y no seguimos aquel consejo de Dios, y es por lo cual que en la vida nos damos nosotros topes con la pared, porque nos enfrentamos a situaciones donde la palabra te dice que hagas algo, pero desconocemos. Y cuando nosotros desconocemos algo, no ejercemos el poder establecido dentro de las palabras que hay en el contenido de ese libro llamado Biblia, porque es la voz de Dios, es el consejo del Padre. Nosotros nos allegamos y decimos: Señor, me siento así, me pasa esto, hay esta situación, no entiendo aquello, no entiendo lo otro, no hay paz en mi corazón, hay desesperanza, hay tristeza. Y cuando nosotros vemos esto, lo vemos de esa manera, y entonces vamos con el mejor consejero, vamos con aquel que nos ha creado, vamos con nuestro Padre que nos habla a través de la Biblia y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, y nos da el consejo, y atendemos el consejo, y Dios nos bendice, Dios nos levanta, Dios nos fortalece, pero sobre todo Dios nos toma de la mano y nos guía para poder llegar a la posición donde Dios nos quiere poner, y para poder llegar en la condición donde Dios quiere, como Dios quiere que estemos en esa posición. Y esto es importante, el poder entender. La Biblia es algo que no debemos dejar de lado, ¿sí? Hoy en día acudimos a la iglesia, y qué bueno por los medios tecnológicos, pero no hay como llevar tu Biblia. Así, no hay como llevar tu Biblia que está impresa, que tú la puedes abrir, hasta el olorcito a papel, todo. Cuando tú la abres, y esa palabra la abres, y mira, yo te invito a que la huelas, y ¿sabes qué? Huele a cielo. Si tú quieres saber cómo huele el cielo, abre tu Biblia y huele al cielo, huele a la presencia, a la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Entonces hoy le he puesto como tema a esta conversación, esta charla, esta predicación, le he puesto palabra viva, porque tiene vida, ¿sí? Y la palabra tiene vida. Quiero que veamos dos versículos de la palabra que nos habla acerca. Te voy a poner el antecedente. Lo hemos escuchado mucho este versículo, pero te pongo el antecedente.
Cuando Jesús comenzaba a hablar y comenzaba a predicar, había mucha gente que lo seguía porque les daba de comer. Había mucha gente que le seguía porque se le volvía atractivo lo que hablaba. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que la palabra te atrae. La palabra te atrae. Pero hay cosas de las cuales la Biblia te habla y son cosas interesantes. Y lo interesante siempre te va a atraer, te va a causar una expectativa de esto es, ¿qué está pasando? Quiero saber acerca del Apocalipsis, quiero saber acerca de quién es el anticristo, quiero saber de los últimos tiempos. Y esto es interesante, ¿sí? Y lo interesante te atrae. Pero lo verdaderamente importante es que Cristo Jesús vino a la tierra para morir por cada uno de nosotros, y Él mismo se volvió pecado para que tú y yo fuésemos justificados delante de la presencia de Dios. Y el evangelio es eso, es buenas nuevas, y las cosas importantes siempre te van a transformar. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña, lo hemos dicho, en la Biblia vemos lo que Dios es y lo que Dios hace. Lo que Dios es nos habla los principios dentro de la palabra, pero lo que Dios hace son las expresiones de cómo hace Dios las cosas y cómo tiene el cuidado Dios con sus hijos. Y eso nos enseña, no solamente es un libro de instrucciones, sino que esto nos enseña de que cómo Dios nos puede sacar de nuestras tormentas, de nuestras aflicciones, de nuestras tempestades, de todas aquellas circunstancias difíciles que nos enfrentamos. La palabra de Dios nos enseña: hijo mío, yo te pongo esto en la Biblia para que te pueda enseñar que yo estoy contigo. Y cuando Jesús hablaba, hay algo que los discípulos mencionaron allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 67 y 68. Cuando le dijeron: Señor, dura es tu palabra. Dura es tu palabra, ¿quién la soportará? Me llama mucho la atención porque quienes lo dejaron no era la gente que solamente escuchaba. Dice que muchos de sus discípulos, y un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es el que se sentaba a los pies de un maestro para recibir su enseñanza, que la enseñanza le fuera transmitida. Y le dice que muchos de sus discípulos dicen que le dejaban. Y dura es tu palabra, Señor, ¿quién la ha de soportar? Pero dice el versículo 67 que Jesús mencionó algo. Jesús les habló y les dijo algo a ellos. Cuando estaban ahí hablando y viendo cómo la gente se estaba yendo, allí en San Juan capítulo 6, versículo 67, Jesús mencionó. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué significa esto o qué me transmite esta palabra? La palabra me transmite de que yo escucho la escritura, de que hay una palabra de Dios que se abre a mi vida, de que hay algo que Dios me deja que se llama Biblia, pero que yo no tengo que ajustar la Biblia a mi forma de vida y a mi conducta, sino que Jesús le interesaba que la gente se ajustara y su conducta y comportamiento y su forma de vida se ajustara a la palabra. Cuando llegaron le dijeron: dura es tu palabra. Jesús no dijo: bueno, vamos a bajarle unos 3 niveles para que la gente no se enoje. No, dijo: esta es la palabra y esta es la verdad. Esto es lo que tienen que conocer. La gente tiene que ajustar su comportamiento, su forma de vida a lo que yo les estoy hablando. Y le dijo él: entonces a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? Y viene el versículo 68, donde Pedro menciona algo importante. Y dice Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No sé cuántas veces te has encontrado en una situación donde hay muchos que dicen: he querido tirar la toalla, he querido regresar atrás, no encuentro la solución o la respuesta a mi necesidad, veo que todo se volca en contra de mí, tengo un familiar enfermo,
Tengo a alguien en el hospital. Estoy por perder la casa. No tengo trabajo. Hay situaciones dentro de mi familia que me afligen y cosas. Pero cuando tú estás dentro del cristianismo, te tengo una noticia que debemos de tomar muy en cuenta. No estamos solos. Cuando tú estás dentro de la vida cristiana, Dios está con nosotros y Él lo ha prometido, y Él nos habla y Él nos aconseja y nos dirige qué es lo que tenemos que hacer. Algo que siempre yo he creído y a veces aconsejamos cuando hay una situación fuerte, muy difícil dentro de una familia, dentro de una pareja o dentro de una persona. Lo que les hemos transmitido es de que en Jesús siempre hay esperanza. En la palabra de Dios siempre vas a encontrar la dirección correcta, el sustento, el consuelo, la paz que tú necesitas. Entendemos cuál es nuestro proyecto de vida y a dónde Dios nos quiere llevar y cuál es nuestro destino. Y cuando tenemos la palabra de Dios, siempre hay solución, porque Jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades a través de la palabra de nuestro Dios. Así es de que no estamos solos. La palabra es fuerte, es poderosa. La palabra es viva. Por eso dice: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Y agarramos y volteamos y vemos a la izquierda, vemos a la derecha, vemos hacia atrás, vemos hacia arriba, hacia abajo, a todos lados, cuando nos encontramos en una aflicción. Pero cuando yo te invito que cuando estés en eso, no voltees a ver quién te extiende una mano. Voltea a ver al Dios de la palabra que te va a hablar. Abre la escritura y esa palabra viva te va a ministrar y te va a direccionar en el sentido correcto, porque solamente Dios tiene palabras de vida eterna. Solamente Él tiene palabras que te confortan, que te dan paz, que te bendicen, que te fortalecen, que te alinean. Una palabra que te exhorta, que te consuela, que te edifica. Esa es la palabra de nuestro Dios. Y Pedro por eso dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No palabras que te motiven. No palabras que solamente te motiven por un pequeño tiempo y después a la noche, cuando tú vas a tu cama, recuestas tu cabeza sobre la almohada y vienen todos esos pensamientos sobre lo que está pasando y ya se acabó la palabra de motivación, ya se acabó la palabra que alguien quizás te dijo: tú vas a estar bien, todo va a estar bien, tú puedes, el poder está en tu corazón, el poder está en tu interior, etcétera, etcétera. Esta palabra que es palabra de vida, aun cuando tú vas, aun cuando tú pones tu cabeza para descansar y que empieza a descansar tu cuerpo y que empieza a descansar tu alma, esa palabra viene sobre ti, sigue trabajando. El Dios que es el Dios de la palabra sigue trabajando, porque Él no duerme. Él está vigilante en medio de todas las cosas. Él es nuestro guardador y Él está trabajando y Él está haciendo lo que tiene que hacer, y pone en tu corazón un consuelo, una palabra de paz que te levanta y que te fortalece. Por eso puedes decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, Señor. Esa es la palabra viva que tenemos. Esa es la palabra viva que nos levanta. Esa es la palabra que nos ministra. Hebreos capítulo 4, versículo 12, hablando de esta palabra viva, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ninguna palabra tiene la virtud de ser viva y ser eficaz, sino solamente la Biblia. Ninguna otra palabra tiene este poder de penetrar en el ser interior y obrar en lo más profundo del hombre. Cuando dice que es viva, nos está diciendo que produce,
nos está diciendo que esta palabra produce, esta palabra no está muerta, no está inmóvil, no es pasiva. Es una palabra que produce algo en la vida del hombre. Por eso cuando alguien viene y te dice la palabra y te ministra y te habla y te dice Jesús te ama, Él es tu Salvador, porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cobra algo en el corazón de la gente. Es una palabra que penetra hasta partir el alma. Es viva y dice que es eficaz. Cuando habla de eficaz, en el diccionario la palabra eficaz significa que es un adjetivo que significa que algo o alguien tiene eficacia, es decir, que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o un propósito, que produce el efecto esperado. Produce el efecto esperado. Cuando habla acerca de que es eficaz, nos está diciendo que es una palabra que va a producir el efecto que Dios espera que produzca en el corazón. Por eso dice que la Escritura, ¿sí?, que la palabra de Dios en nuestra vida no regresa vacía, sino que cumple el propósito en la vida del hombre. Por eso cuando llegamos con alguien, no le planteamos lo que es nuestra vida y lo que fue nuestra vida. Tenemos que hablar la palabra, porque la palabra es la que penetra hasta partir el alma. La palabra es la que penetra en el corazón, y la palabra es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que cumple el propósito. Por eso dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil, dice. ¿Es útil para qué? Para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa? Que necesito yo la palabra para vivir. ¿Qué necesito? Que la palabra, ¿qué necesito saber y entender? Que la palabra de Dios es la que me va a enseñar a cómo voy a vivir, a cómo voy a decidir, a qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es la que me enseña el propósito que hay en mi vida, el Dios de los propósitos, qué es lo que quiere de mí. Es lo que me enseña los sueños de Dios y me enseña cómo cumplirlos y cómo manejar mi vida para poder llegar y agradar a Dios en todo lo que hago. Dice que es útil, me enseña, me corrige, me redarguye, me instruye en algo poderoso que se ha perdido, en justicia de Dios, a fin de que mi vida sea perfecta y sea enteramente preparada. Me encanta porque aquí el apóstol hace mucho énfasis en cosas que quizás no percibimos de manera superficial cuando leemos la palabra, pero dice enteramente preparada. ¿De qué me habla? De que la palabra de Dios es completa para transformar mi vida de una manera integral, en todos los sentidos. No es solamente una palabra que me motive para hacer algo y para disfrutar un tiempo y una etapa de mi vida. Si tú eres joven, una palabra que motive al joven, una palabra que motive al adolescente solamente. Pasan tus etapas y entonces te quedas vacío. La palabra es integral, enteramente, para que tú puedas vivir y puedas hacer las cosas de la manera correcta en todo lo que hacemos. ¿Sí? Eso es la palabra, produce el efecto esperado en nuestra vida. Y quiero ver algunos puntos entrando en materia con la palabra. Amén. Nos vamos a ir pronto en esta hora, y quiero ver algunos puntos. La palabra produce muchas cosas, pero mira, hay algo poderoso que debemos de ser entendidos. Cuando Dios trabaja en nuestra vida, nos abre el entendimiento, el pensamiento, y nos da visión de lo que quiere de cada uno de nosotros.
Cuando yo vengo a ser cristiano, venimos a ser cristiano, Cristo viene a nuestra vida, viene a nuestro corazón y comienza a hacer una obra perfecta en nosotros. Y pone delante de nosotros los elementos y las herramientas y las armas necesarias para nosotros aprender a vivir y confrontar todas las circunstancias de la vida. Cuando yo te hablo de todas las circunstancias, te estoy hablando en todos los sentidos, porque es enteramente preparada para mi vida. Y cuando te hablo acerca de esto, te hablo que en todos los sentidos la palabra de Dios tiene una respuesta a nosotros. Tiene una respuesta para nuestra vida. Siempre la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios llegó a mí y es una de las armas que Dios me ha dejado y que yo puedo ver en el capítulo 6 del libro de Efesios, cuando nos habla de la armadura y nos habla acerca de la palabra, que dice que es la espada, ¿de qué? La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es aquella arma que me da. Si tú te das cuenta y has leído acerca de la armadura de Dios, nos habla que la armadura de Dios, todos los elementos que nos ilustra el apóstol en esa porción de la Biblia, nos está hablando de elementos que están a la defensiva, pero solamente uno nos habla que va a la ofensiva, y es la espada que nos sirve para pelear. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y también nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino potestades, principados que están en las tinieblas. Y cuando nos habla de esto, nosotros podemos ver entonces qué tengo yo para salir adelante. Y el Señor dice, tú tienes la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu es la palabra de nuestro Dios. Y cuando yo tengo una espada, tengo que aprender a usarla, ¿sí? ¿Por qué dice que es una espada de dos filos en Hebreos? Porque la espada, si tú no la sabes usar, tú te puedes hasta herir con la misma espada, si no la sabes utilizar. ¿Cuántas noticias a veces hemos visto acerca de que hay algunos integrantes de las corporaciones policíacas que ellos mismos se han pegado un balazo al sacar su pistola? Porque bueno, pero este es otro tema, ¿no? Pero cuando habla de la espada, dice de dos filos, la tenemos que aprender a usar. La tenemos que aprender a usar, porque en la vida tú te vas a enfrentar a situaciones difíciles. Puedes estar un día triste, puedes estar un día enfrentando un conflicto en tu vida de matrimonio, un conflicto en tu vida con tu compañero de trabajo, un conflicto con el vecino, un conflicto de enfermedad, un conflicto de alguien que ya, de tus familiares que ya lo desahuciaron, un conflicto donde hay incertidumbre en tu corazón, donde hay intranquilidad, donde tienes que tomar decisiones. Y si tú no sabes o no conoces la palabra, entonces te vas a ahogar en tu propia situación. Por eso hay ocasiones donde yo he escuchado, ¿sí? En otro lugar, no aquí, pero yo he escuchado cuando les preguntas y les dices, ¿cómo estás? Pues aquí, hermano, cayéndome y levantándome. Aquí, hermano, aquí vamos, mira que pasa esto, y te cuentan su vida, hermano. Haz de cuenta que estás escuchando, si es mujer, casos de la vida real, ¿sí? Y si es hombre, lo que callamos los varones. Pero lo escuchas y tú dices, pero fíjate la frase que usan después, pero gloria a Dios, porque aquí estamos siguiendo adelante en medio de todas. Y yo digo, para estar viviendo una vida de tristeza, para estar viviendo una vida infeliz, para estar viviendo una vida intranquila, ¿acaso la palabra de Dios no nos brinda otra alternativa para aprender a vivir una vida en abundancia? Sí, pero ¿cuál es el problema? Que no echamos mano de la palabra, que no la usamos, que no la conocemos. Y queremos que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida. Y dices, pues aquí voy, hermano, adelante caminando. Ya ve que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y empiezas a mencionar frases que escuchaste que ni están en la Biblia.
Y poquito peor, porque a veces se pasa esta situación de que a veces te mencionan algunas frases y los confrontas para poderlos llevar a que vean a la Biblia. Y les dices, a ver, hermano, si eso que usted me dijo está en la Biblia. Sí, hermano, sí. Búsqueme el versículo y me lo comparte. ¿Y sabes qué haces cuando lo vuelves a ver? Hermano, ¿ya buscó el versículo? No, hermano, ¿qué cree? Que yo digo que no está. Pues si no lo buscaste, ni te diste siquiera la tarea de hacerlo. Porque a veces justificamos esa parte. Queremos que todo nos lo enseñen, cuando la palabra de Dios nos dice que nuestro crecimiento no solamente está en lo que te diga el predicador, también debe de haber una relación personal con la palabra. También debe de haber una relación todos los días con el Dios de tu palabra. Porque así como Dios te habla en este lugar, también te puede hablar en el rincón de tu casa. También te puede hablar en ese cuarto donde doblas tus rodillas. También te puede hablar en aquel lugar donde tú levantas tu voz y le dices, Espíritu Santo, ministrame. No te tienes que conformar. Ahora es una palabra, vamos rápido en esto. Número 1, la fe se activa por la palabra. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe la necesitamos para todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos y todas las decisiones que tomamos deben de llevar fe. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe activa, la palabra activa la fe. Romanos capítulo 10, verso 17. Te voy a empezar a dejar un versículo para que lo puedas tener allí como respaldo. La palabra activa la fe. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dentro de nuestra vida hay muchas voces que se levantan, y hay muchas cosas que dejamos entrar a nuestro corazón. Hay muchas cosas que tú estás escuchando. Y hoy en día lo que estamos viviendo es un asunto serio, sí. Es un asunto que se debe de tomar cosas en cuenta, sí. Es un asunto que te tiene que poner a pensar en la situación que vivimos, sí. Pero hay algo más grande que lo que está pasando. Hay algo más grande que está establecido. Porque si dice la palabra lo que está pasando aquí en la tierra, dice la escritura que sobre nosotros vendrá la luz de Jesús, y sobre nosotros vendrá una bendición especial y diferente. Cuando yo me empapo de la palabra, entonces comienza a crecer mi fe, porque estoy escuchando lo correcto. ¿Qué escucho? La palabra de Dios. Y la fe se activa por esa palabra. La palabra siempre te va a animar. La palabra siempre te va a confortar. Si yo te preguntara en esta hora, ¿qué versículos has adoptado en el transcurso de toda esta pandemia? Si no lo has hecho, te invito a que hagas algo. Te invito a que te tomes por lo menos de 3, 5 versículos en tu vida y en tu corazón, que sean la base de todo lo que está pasando. Que digan que ya aumentaron los contagios, que ya hay tantas muertes, que esto no va a pasar. Voltees y escuches, pero voltees y veas la palabra y puedas ver ahí que Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Porque siempre te aliento, siempre te sustentaré, te fortaleceré, y yo estoy contigo todos los días de tu vida. Una palabra que te pueda llenar y te pueda bendecir, y que hablen todas esas voces, comiencen a levantar su voz y decirte: esto está pasando, esto va a pasar, tu familia, tu descendencia, tu casa, todo lo que está pasando, y tú poder ver la palabra y decir: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Y esa palabra que comience a producir algo en tu corazón, hermano. Activar tu fe en Dios, no tu fe en lo que está pasando, porque lo que está pasando seguirá pasando. Y habrá esta pandemia, y quizás a la vuelta de la esquina habrá otra situación que se levante en nuestra nación, y se levantará otra cosa posterior. Siempre estaremos ahí, pero lo que sí no debe de cambiar, y lo que no cambia, es la palabra de Dios en nuestra vida. Lo que no debe de cambiar es tu fe enfocada en el autor y consumador, que es Cristo Jesús. Eso es lo que no tiene que cambiar. La fe se activa por la palabra. Dios no nos abandona, Dios nos fortalece, Dios nos sostiene.
tienes que tener una base de la palabra sobre tu vida para enfrentar cada circunstancia en la cual te llega en este existir, en esta vida. Número 2, tenemos nueva vida por la palabra. Dijimos que número 1, por la palabra se activa la fe, ¿sí? Y por la palabra tenemos nueva vida, una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de caminar. Y esto es interesante porque cuando Dios cambia tu condición, cambia tu posición, ¿sí? Y cuando tu posición cambia, se determina tu capacidad. La gloria de Dios viene a tu vida. La gloria de Dios y el poder y el espíritu y la revelación y todo aquello que Dios te quiere enseñar llega a tu vida de una manera más efectiva cuando tu condición cambia. Y cuando tu condición cambia, Dios te posiciona, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora pasamos de una muerte a vida. Y cuando pasamos de una muerte a vida, ahora somos, ¿sí? Antes éramos pecadores, antes éramos lo peor, ¿no? ¿Sí? Antes, bueno, si nos ponemos a testificar de nuestra vida pasada, nunca terminamos. Pero ahora lo que estamos viviendo es algo glorioso que Dios ha dejado en nosotros, ¿sí? Porque ahora nosotros somos una nación santa, un linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar sus virtudes, para anunciar lo que Dios ha hecho en nosotros. Y cuando cambia esa condición, cambia la posición. Y cuando cambia la posición, ahora eres hijo. Y cuando eres hijo, está determinado tu capacidad, porque lo que has sido dado para los hijos se va a venir a cumplir en tu corazón y en tu vida. Antes de ser hijo, tú no puedes obtener lo que ha sido preparado para los hijos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en otro tema más adelante. Pero necesitamos entender que Dios nos lleva a una vida nueva por la palabra. Primera de Pedro capítulo 1, 23 al 25. ¿Ya lo tienes? Dice que somos renacidos. Hay una nueva vida, hay una nueva naturaleza, que no es de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para nosotros. Solamente vamos a ver este versículo. Que vive y permanece en nosotros para siempre. La palabra de Dios, cuando llega a ti, comienza a activarse varias cosas. Cuando te dicen lee, medita, aplica la palabra, cree en ella, guárdala en tu corazón, empieza a generar algo, porque la palabra de Dios es la que comienza a transformar nuestra naturaleza, y somos renacidos, tenemos una nueva vida por la palabra. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos las primicias de su criatura. ¿Qué podemos resumir el contraste de este modo? El verdadero cristiano que ha vuelto a nacer de la incorruptible simiente, ahora a una simiente incorruptible de la palabra de Dios, tenemos dentro de nosotros la posibilidad de llevar una vida de victoria sobre cualquier circunstancia de la vida, incluyendo el pecado. Una nueva naturaleza. La palabra, cuando llega a tu corazón, siempre va a producir algo. Siempre va a producir algo. Número 3, la verdad de la palabra nos hace libres. Nos hace libres. Libres de todo. Libres de toda situación. Libres de toda circunstancia que va contraria al propósito de la vida en abundancia que Dios nos ofrece. Hoy la gente te dice, hoy estamos viviendo un tiempo donde la ansiedad, donde la intranquilidad, donde la depresión está haciendo mella en la vida del humano por todo lo que está sucediendo alrededor. Yo te tengo una noticia en el Señor. Dice la palabra de nuestro Dios que la verdad nos va a hacer libre, y esto determina todas las cosas. Todas las cosas. San Juan 8:31 y 32, vamos a leerlo rápidamente.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice. Y luego dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Libre, hermano, libre. ¿Has escuchado ese canto? A mí me encanta, que dice que somos libres para cantar, que somos libres para correr, que somos libres para volar, que somos libres en el Señor. Una ocasión que yo le preguntaba, cuando escuché este versículo por primera vez, y le preguntaba a Dios: Señor, ¿libres para qué? Y venía a mi mente, sí, un ave. ¿Y el ave cómo es libre en el cielo? Y el Señor me mostraba y me decía: yo te he hecho libre para que llegues lejos. Dios te ha hecho libre para que llegues lejos. No para que estés oprimido, sino para que llegues lejos. La verdad de Dios te va a hacer libre, libre. Seremos verdaderamente libres. Hoy el mundo vive en cautividad. Aunque no viven detrás de unas rejas visibles, pero viven en cautividad de muchas cosas, de incertidumbre, de qué va a pasar, de qué va a suceder, qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mi trabajo, qué va a ser de mis posesiones materiales, qué va a ser de mis hijos, qué va a ser, y todo eso porque hay una incertidumbre, no conocen la verdad. Pero la verdad es Jesús, y Jesús nos viene a decir que si nos conocemos a Él, si conocemos la palabra, si conocemos al Dios de la verdad, seremos verdaderamente libres. Amén. Dijimos que número 1, la fe por la palabra se activa. Número 2, ¿qué dijimos? Tenemos nueva vida por la palabra. Número 3, la verdad de la palabra nos hace libre. Número 4, la palabra de Dios nos santifica. Juan 17, versículo 16 al 19. Hay una oración que Jesús hacía antes de partir y antes de ir al Padre, y había una preocupación. Había una preocupación Jesús por los apóstoles, por los discípulos. Había una preocupación por la iglesia. Había una preocupación porque su oración era que se desarrollara un espíritu de unidad, pero también de que la gente fuera cambiada, fuera transformada, pero sobre todo fuera santificada. Y allí en San Juan, capítulo 16 al 19, es muy claro el Señor en lo que nos dice. ¿Sí? Es muy claro lo que Jesús, la oración que está haciendo. Y Él habla algo muy importante, dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que nos santifica? La palabra, ¿verdad? Porque la palabra nos confronta, la palabra nos enseña, la palabra nos guía, la palabra nos purifica. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Y cuando te dice con qué limpiará el joven su camino, no te está hablando solamente de santificación o de santidad, sino que te está hablando de guianza, te está hablando de visión, te está hablando de destino. Porque dice: con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Si tú guardas la palabra, vas a llegar a tu destino más rápido. ¿Por qué? Porque tu camino va a ser limpiado y vas a poder llegar al propósito de Dios en el menor tiempo que tenías pensado para llegar. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Jesús nos dice aquí que tenemos una santificación práctica, progresiva de nuestra vida presente al aplicar la verdad de la palabra de Dios a nuestra vida. Somos santificados en la palabra. ¿Es importante leer la palabra de Dios? Es importante leerla, meditarla, pero sobre todo profundizarla y aplicarla a nuestra vida para que cumpla el propósito. Número 5, siguiente, la palabra nos da
sabiduría. Nos da sabiduría. ¿A cuánto les gustaría? Primero, ¿cuántos tenemos que tomar decisiones en la vida importantes? Todos los días tenemos que decidir. Todos los días tenemos que decidir en lo que tenemos que hacer, en las cosas que nos enfrentamos en nuestra vida. Pero tú te imaginas que dentro de aquellas decisiones que tienes que tomar estuviese la manera de decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo voy a decidir? ¿Hacia qué camino me voy a guiar? Y que tú pensaras en ese sentido y que viniera a tu mente inmediatamente, este es el lugar, la dirección y el consejo que debes de tomar. Sería algo especial. ¿Por qué? Porque la regaríamos menos, ¿no? ¿Sí? Tendríamos menos errores. ¿Sí? Nos estaríamos lamentando menos en todo lo que hacemos en la vida. La palabra de Dios nos da sabiduría. Hay unos versículos en la palabra, ahí en el Salmo 19, a partir del versículo 7, me gusta mucho porque dice que el Dios a través de la palabra y la palabra del Señor hace sabio al sencillo. ¿Sí? Y no te está hablando solamente de los argentinos, está hablando también de los mexicanos. ¿Sí? Está hablando de los mexicanos también, de todos. Hace sabio al sencillo. El Salmo 90, versículo 12, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros ¿qué? Que traigamos al corazón sabiduría. ¿Dónde vamos a encontrar la sabiduría? En la palabra de Dios. No en otra cosa, en la palabra de Dios. Y nuestra vida tiene que ser una vida sabia. Algo a veces en lo que yo me pongo a pensar es de que si Dios me permite llegar a una avanzada edad y esa edad de que ya a veces ya no puedes hacer muchas cosas, siquiera que mis hijos o siquiera que la gente que me ama acuda a visitarme por el consejo que le pueda dar de la palabra. Quizás que no digan, ay, ese viejillo ahí ya está, ahí déjenlo, ya se acabó su tiempo, ya. ¿Sí? Sino que la gente pueda pensar y aquella gente alrededor pudiera llegar a nuestra vida para poder decir, voy a ir a escuchar a ese viejo porque ese viejo tiene un consejo sabio que sacamos de la palabra, que me va a ayudar y que me va a bendecir. Enséñame de tal modo a contar mis días que traiga al corazón todos los días sabiduría tuya, Padre, para tomar decisiones correctas, pero también para poder guiar y encauzar a mi generación. Bendecir el nombre de Dios. Dios nos enseña sabiduría por medio de los principios y consejos de la palabra a nuestra vida y corazón. La sabiduría viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Sabio no es el que más sabe, sino el que sabe aplicar la palabra de Dios a las circunstancias de la vida. La sabiduría de Dios nos da, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar o actuar, reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría de Dios tiene su origen en Él, y mientras más nos acerquemos a Dios y su palabra, más sabios seremos. Amén. Más sabios seremos. Repite conmigo, la sabiduría se nota. ¿Sabes que la sabiduría se nota? Santiago capítulo 3, verso 13. Ya vamos terminando. Santiago capítulo 3, verso 13. Hace una pregunta, Santiago. Y si Santiago estuviera en este momento, nos diría algo.
¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y pudiéramos levantar la mano algunos, ¿no? Y diría Santiago, muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces la sabiduría se nota, ¿sí, verdad? Y se nota ¿por qué? Por la buena conducta de nuestras obras, por la buena conducta de lo que hacemos todos los días, por la buena conducta, por nuestro buen comportamiento. Santiago va directo al grano. Él pregunta, ¿quién es sabio y entendido? Un tiempo para evaluarnos con sinceridad delante de Dios. La sabiduría se demuestra con la buena conducta. Las personas sabias de verdad lo muestran a través de su comportamiento y de sus obras. Repita conmigo, esto se llama fruto. Se llama fruto. ¿Y dónde vamos a obtener la sabiduría? Aquí. Aquí. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Hay técnicas, hay enseñanzas que te pueden de una manera guiar para que tú puedas aplicar las cosas, pero la sabiduría está aquí porque es la misma voz de Dios. Y esto se ha perdido. Tú puedes en esta hora ver, las predicaciones nos están hablando de la palabra, nos están diciendo esto, pues eso ya lo sabemos, pero se ha perdido. ¿Por qué? Porque el enemigo te dice, tú ya sabes que la Biblia es importante, tú ya sabes que la Biblia es la palabra de Dios, tú ya sabes que la Biblia es de una regla de fe y conducta, ya lo sabes, pero sabes, lo hemos dejado de creer. ¿Por qué te digo que lo hemos dejado de creer? Porque hoy en día ves a los cristianos que llegan a la iglesia sin su Biblia. Se te podrá olvidar tu Biblia, pero que no se te olvide tu celular. Pero esto lo hemos dejado como que es la Biblia, sí, ya a ver quién me presta una. Le hemos dejado el interés en la palabra. Por eso Dios nos está hablando en este tiempo. Y quisimos aprovechar este tiempo para tomar estas enseñanzas, para darle a la Biblia el lugar que corresponde en nuestro corazón y en nuestra vida. Alguien sabio es alguien que va a la Biblia, alguien que busca. Oye, que pasa esto en tu vida y que vas a tener que tomar una decisión. Primeramente, la voz de Dios a través de la palabra. Y después puedes ir con el liderazgo, puedes ir con el pastor y Dios te va a confirmar lo que ya te habló cuando tú doblaste tus rodillas para pedir consejo. Porque el pastor no te va a decir lo que vas a tener que hacer. No te va a decir, hazle así, de esta manera y toma la decisión acá. No, el pastor te va a decir, la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Tú decides qué es lo que vas a hacer. Porque a veces el problema cuando la consejería es que esperan del pastor que les diga sí o no. Y si te dice sí y pasó lo contrario que tú querías o pasó una situación que no era muy agradable, entonces ya tienes a quien echarle la culpa, ¿verdad? Pero cuando nosotros tomamos las decisiones, los culpables somos nosotros. ¿Sí? El culpable soy yo. Dile así con tu mano. Creo que hasta hay una canción, ¿no? Ahora, Jesús crecía en sabiduría. Lucas capítulo 2, versículo 40. Vamos a leer 3 versículos y vamos a finalizar. Lucas capítulo 2, versículo 40 nos habla que Jesús crecía en sabiduría. Dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios sobre él. Y hay muchas cosas que la palabra de Dios se activan simplemente por leerla, por profundizarla, por meditarla, por inquirir en ella, por ponerla y guardarla en nuestro corazón. ¿Sabes por qué a veces cometemos tantas locuras? Porque no hemos guardado la palabra.
Porque no hemos guardado la palabra en nuestro corazón. Porque a veces la escuchamos y solamente la tenemos como un conocimiento e información, pero no la aplicamos y no dejamos que nuestro corazón se impregne y se llene de la gloria de Dios. Y que esa palabra, cuando viene una situación, la palabra la saques. Cuando vemos nosotros el capítulo 4 de Mateo, vemos cómo Jesús dice que el enemigo de nuestras almas se posó sobre su vida y empezó a llevarlo a diferentes situaciones, y el Señor solamente dijo algo. No le dijo, ¿sabes qué? Mira, yo pertenezco al grupo de alabanza tal. Mira, yo voy a la iglesia fulana de tal. Mira, yo soy cristiano desde hace tantos años. No le dijo eso Jesús. Jesús le dijo, escrito está. Escrito está. Una palabra que tiene poder, una palabra viva, una palabra que tiene cumplimiento, una palabra que iba a penetrar en lo más profundo del ser del enemigo, para que dijera, ay, 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 aquí como que me estoy metiendo en camisa de 11 varas, ¿verdad? ¿Qué te saca adelante? La palabra. ¿Qué es lo que nos va a sacar adelante en medio de cualquier adversidad y situación de nuestra vida? La palabra de Dios. Cuando tú tienes guardada la palabra y cuando tienes algo, la palabra son como aquellas flechas que utilizas en medio de una batalla. Cuando ves que viene el enemigo, lo único que te va a sacar adelante es que tú saques la palabra y que puedas extender tu arco. Esa flecha la puedo lanzar en la dirección correcta. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Escrito está. Cuando viene una aflicción a tu vida, escrito está. Y esa palabra la puedes declarar. Esa palabra. Dios es bueno. Colosenses capítulo 3, verso 16, y te voy a pedir que te pongas de pie.